Lotería Nuclear. Bienvenidos a Lotería Nucleosilábicos. Yo soy Sofía Sacal y hoy está con nosotras Elisa Gobe. Gracias por estar aquí, Elisa. Cuéntanos un poquito de ti y de esta canción que acabamos de escuchar. Bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Entonces, sí, yo soy Elisa o Eli, soy de Bélgica y estoy aquí en México algunos meses haciendo investigaciones en estudios migratorios y narrativas audiovisuales, traducciones audiovisuales. Y justo yo tengo unos antecedentes en sociolingüística e interpretaciones de inglés, holandés y español. Y bueno, después de mis estudios continué trabajando con migrantes de El Salvador a Bélgica y también trabajé en mis estudios de interpretación con defensores de la tierra de Guatemala y de allí me convirtió un poco en investigadora ahorita en narrativas sobre inmigración y sobre todo cómo estas narrativas se traducen al ámbito audiovisual, todo lo que es audiovisual. Y por eso quería empezar con esa canción que es de un artista belga que se llama Stromae. Es de Bruselas, de una mamá belga, un papá de Ruanda. Y me gusta esta canción porque es una mezcla de muchos sonidos, de muchos lugares, una letra francés, al final portugués, y como hay un poquito una narrativa de migración detrás que es mucho más positiva, una celebración de la riqueza que nos puede dar la migración, que a veces, o sobre todo ahorita en un discurso más dominante, que es más negativa, y es justo esto que intento hacer con mis investigaciones. Sí, no, total, y justo gracias por compartir. Justo vamos a en un ratito escuchar más de la selección musical que nos comparte Eli, que al final tiene un poquito de todo, va a tener un poco de cumbias, un poco de sonidos franceses, belgas, holandeses, un poquito de todo. Y creo que esa es la magia de este programa y la razón por la cual te invité, es que el lenguaje puede ser un punto de partida para llevarnos a muchos lugares distintos, en donde se cruzan culturas que muchas veces pensarías que no tienen mucho que ver, pero que a partir de procesos migratorios, sean forzados o voluntarios, porque también hay que reconocer justo la multiplicidad de la migración, que creo que es un poco nuestro tema de hoy, que el lenguaje es una de esas esferas que totalmente es afectada y totalmente es imbuida por los distintos agentes que van como que poniéndose en contacto a partir de ella y que tiene dimensiones no solamente, o sea, lingüística en respecto a la palabra, no la palabra hablada, sino que es político, es social, es afectivo, es incluso somático del cuerpo, o sea, como que tiene muchas dimensiones. Entonces me parece muy, muy bello que estés desde muy temprana edad como involucrada en esto. Y yo quería preguntarte, justo estando en Bélgica, ¿cómo fue tu primer acercamiento a estas comunidades guatemaltecas? O sea, ¿por qué decidiste como con ellas hacer tus prácticas? ¿Y cuál fue esta diferencia? Como me contabas, ¿no? Hace rato que platicábamos un poco antes del programa, como que en un principio puede haber una diferencia entre ser meramente intérprete, como intérprete es decir, traducir o que te pidan que traduzcas literalmente las cosas, y en qué momento pasa de ser como que un trabajo neutral, objetivo, como que busca como que no tocarse con lo demás, a convertirse en algo completamente afectivo y político. Bueno, en cuanto a las personas con quien he trabajado, fue más algo espontánea en este momento que estaba haciendo mis prácticas, que había una campaña para juntar a luchas campesinas desde Bélgica y Guatemala. Y bueno, se necesitaban alguien para interpretar para las personas de Guatemala, para que había esta conexión en cuanto a idiomas, porque en Bélgica no se habla español. Justo por eso, entonces me aprendí más sobre este contexto y cómo la lucha campesina, la lucha por la tierra, por el agua, en muchos países, y sobre todo Guatemala, Centroamérica, México, también es una razón por el desplazamiento forzado. Y después trabajé más con personas de El Salvador que vinieron más huyendo de
las pandillas en El Salvador, San Salvador, y que vinieron a Bélgica, y justo con ellos platiqué mucho sobre justo estas entrevistas que tenían que hacer para solicitar refugio, y cómo estos fueron experiencias muy fuertes, como ser tratados casi como criminales, que tenían que explicar todo, todos los traumas que vivieron, todo en una forma muy lógica, muy crónica, para poder obtener el estatus de refugio. Y sí, justo con eso, platicando con estas personas como investigadora, más como intérprete, yo sentí que fue muy difícil para ser neutro o objetivo en cuanto a este proceso como intérprete, que sí te enseñan que hay una deontología que sí también entiendo, que eres profesional, que tienes que mantenerte neutro, y sí es importante este trabajo de los intérpretes para poder hacer que sus derechos lingüísticos se pueden ejercer sus derechos lingüísticos en un país donde no se habla español. Pero me resultaría como intérprete muy difícil para mantener esta distancia, y sí, pensar si es posible o si en algún momento se puede hacer completamente neutro, porque siempre se hacen interpretaciones, pensamientos desde una perspectiva y desde una mirada, ¿no? Uh-huh. Es que yo creo que ahí viene como un legado colonialista de querer neutralizar algo, neutralizar el lenguaje para justo no poder acceder a esos derechos lingüísticos, a esos derechos humanos. Entonces, a la persona que está ahí como mediadora, que serías tú en ese caso como intérprete, buscan, o sea, al final sí creo que es muy cierta la frase de que la neutralidad siempre apoya al opresor. O sea, la neutralidad no es neutra en realidad, sino que más bien alimenta esos sistemas de poder. Entonces, en el momento en el que a ti como, entre comillas, profesionista, como intérprete, se te pide que adoptes una postura neutra, pues lo que pasa en realidad es que más bien que no adoptes una postura que vaya del lado de estas personas que están solicitando asilo, que están solicitando refugio, y que de entrada ya están en una posición más vulnerable, uno, por no hablar la lengua, y que eso, o sea, también creo que es muy interesante platicar sobre cómo no solamente pasa en lo que decías hace rato, ¿no? Como no solo pasa cuando te desplazas a otro país necesariamente, sino que dentro de los propios estados-naciones pasa. Es un caso súper recurrente acá en México o en distintos países de América Latina, en las que las comunidades indígenas no tienen acceso a sus derechos, no tienen acceso a la ley porque no tienen un intérprete, no hay como que esos sistemas de traducción, de mediación lingüística que permita que haya acceso a eso. Entonces, como que visibilizar mucho que el lenguaje no es neutral, la traducción no puede ser neutral, y entonces creo que ahí tenemos una responsabilidad que creo que tú la entendiste muy bien desde un principio, y como que si nos puedes platicar un poco más sobre cómo te posicionaste desde esta como comprensión, ¿no? Sí, bueno, es que yo nunca ejercí formalmente esta profesión de intérprete, porque después hice otras cosas, pero justo así es muy interesante analizar los discursos y las narrativas y cómo se traducen, desde qué punto de vista, desde qué posición narramos, creamos estas varias formas de narrativas audiovisuales, y que no hay una mirada neutral detrás, porque todo está creado desde una posición, ¿no? Y entonces me estoy enfocando ahorita más en eso, y de qué forma se puede hacer una resistencia en contra de un discurso dominante que está reproduciendo en las redes sociales, sobre todo en este momento, sobre la migración. Y antes de que nos cuentes ya como más de lleno en esa investigación, ¿cómo es que llegaste a México específicamente? Uh-huh. ¿Qué andas haciendo por aquí? Cuéntanos. Es que antes de hacer esto más como investigaciones formalmente, estaba hace 2 años y medio, algo así, en el país, justo después de trabajar un poco y después de haber hecho mis tesis sobre los movimientos de salvadoreños que vivieron o que llegaron a Bélgica, y mucho después ya haber atravesado por México antes de que llegaron a Bélgica. Y de allí quería aprender más sobre este contexto, porque sí, al lado de las muchas violencias que atraviesan,
las personas que migran por México, también había esta otra narrativa o esta otra experiencia había muchos albergues o mucha solidaridad entre el camino, y justo esto quería aprender. Y entonces en mi viaje pasé por varios albergues, entre como Las Patronas, que es un poco lo más conocido, sobre todo afuera de México, y también un albergue en la frontera con Guatemala, y de allí aprendí mucho, platicar con la gente, acompañar, y solo cuando volví después que entré más en esta investigación de analizar y desconstruir un poco lo que son las narrativas que rodean todos estos movimientos. Entonces, ¿dirías que estos viajes para ti fueron de cierta forma fundamentales como para entender la complejidad del asunto y cómo, Sí. o sea, porque pienso que justo la tesis que llevas, que para nuestro público que no conoce, se llama, lo voy a decir en inglés, Visual Storytelling as Resistance, Reimagining Migrant Identities Through Participatory Photodocumentation. Entonces, en español, como el arte de contar historias, como resistencia y cómo reimaginar las identidades migrantes a partir de la fotodocumentación o el fotoperiodismo participatorio, ¿no? Entonces, un poco antes de entrar ahí, ¿qué reflexiones suscitan en ti estos viajes? Como en qué forma vas entendiendo esta situación más compleja? Uh-huh. Sí, sobre todo que las narrativas con que nos confrontamos, sobre todo si no conocemos el contexto, y lo veamos o lo escuchamos desde nuestra pantalla, cómo están tan reductivos o reducidas en reducir la identidad de personas a solo que son migrantes, pero eso solo es una pequeña capa de una identidad que está muy impuesta también, y que son personas como nosotros, ¿no? Cómo estar en estos espacios, cómo se puede acercar, y que son a veces narrativas muy violentas que nos bloquean de este acercamiento o incitan este miedo o lo que es el otro, cómo reproduce esta otredad de las personas. Justamente estar en estos espacios que quitas este miedo que puede incitar estos discursos, y ver o acercarse a las personas que son artistas, que son madres, que son hermanas, que son personas con sus propios sueños, que están atravesando varios procesos de reinventarse también en este nuevo contexto. Sí, eso. Uh-huh. ¿Y piensas que fue necesario venir, o sea, en el chance un poco extraña la pregunta, pero ¿crees que era necesario venir acá a verlo, o también son como procesos o realidades que se pueden ver desde Bélgica, entendiendo que, o sea, toda Europa evidentemente está ante una crisis migratoria? Y digo que también podemos platicar sobre la palabra crisis como tal, ¿no? O sea, creo que es una forma muy alarmista de hablar de las cosas, una forma que justo refuerza esos discursos, y que como un poco como lo que leía en tu texto es que habla de hacer de este fenómeno o como estos procesos que están sucediendo un espectáculo, ¿no? O sea, como estamos en la era del espectáculo, queremos todo rápido, todo que nos choquee un poco, y pues lo que lleva es a que lo conceptualicemos. Si es una crisis, pues entonces que hay una amenaza, hay algo de ilegal, hay algo como de criminal allá. Entonces, bueno, nada, poniendo como eso un poco en contexto, regresando a la pregunta, como si crees que en Bélgica también hay como esto, cosa que se vive en las calles, en la cotidianidad de la gente. ¿Cómo es Bélgica en ese sentido? ¿Nos puedes contar más? Sí, no, en este contexto, en ese sentido, no fue necesario llegar aquí a México. Eso fue sobre todo este contexto, y a través de mis estudios del idioma y la historia del español, que me llevó a este contexto, pero es un diferente contexto, pero también hay muchas cosas universales en cuanto a cómo se habla de la migración, como dices, en términos de crisis, que es una justificación de otra vez como poner a las personas en esta otredad, justificar algunas leyes, como controlar, manejar la migración. Y entonces también en Bélgica ahorita hay este discurso que no podemos acoger a todos,
pero esto es muy, no es pensar en cómo podemos acoger a personas que llegan, que siempre van a llegar. La migración es algo natural, siempre ha existido, de maneras más violentas y maneras más menos violentas, pero las personas siempre van a migrar, siempre van a... Y justamente esta migración es una resistencia en sí, en contra de estos discursos, en contra de estos sistemas que quieren controlar la migración. Y justo en esto siento que hay un poco, desde el enfoque o la mirada nacional del Estado, que quieren manejar, que quieren controlar, pero es justo también la intención de enfocarnos lo que está pasando desde la sociedad y desde las personas que están por sus cuerpos moviendo, que están atravesando todos esos procesos, cómo hacen las resistencias a través de varias formas de juntarse en espacios, y cómo cosas audiovisuales también pueden establecer espacios para encontrar, para aprender, y eso, sí. Uh-huh. Y justo en el tema de como los espacios de resistencia o las estrategias de resistencia, me platicabas mucho sobre cómo el baile, la danza, la música, como los encuentros como más desde la alegría, también desde la ternura, desde otros espacios, son muy importantes de analizar, que creo que al final en lo que lo enfocas como muy específicamente es en la fotografía de Tomás Ayuso, que podemos entrar en ella, pero pienso que también es a través de la música que me has compartido, ¿no? Como esta canción de Stromae, pero también podemos quizá escuchar el proyecto de su sobrino, que cuéntanos un poquito más antes de pasar a escucharlo. Sí, bueno, entonces tu sobrino es un artista belga-boliviano que conocí aquí en México, y justo tiene un disco que se comparte en cuatro partes y está lleno de diferentes estilos de música, y lo considero como una plataforma de varias colaboraciones con varias artistas de América Latina, desde el Caribe hacia México, y también estos estilos de cumbia, que también dentro de la cumbia también hay toda una historia de migración, que viene desde las resistencias en Colombia, y como el baile y la danza aquí es lo que aprendí, que siempre ha sido una historia de resistencia de las personas, de las afrocomunidades, y cómo estos géneros de música se han viajado por el país, por la región, y toman diferentes estilos, diferentes ritmos. Es justo, me gusta este disco porque junta varios ritmos, estilos, y como ante una época en que estamos problematizando la migración, esto justamente es un ejercicio de normalizar estos procesos y cómo no sé cómo dice, se entreteje todos nosotros como seres humanos, ¿no? Y eso es que me gusta de esta variedad de música y de las colaboraciones, sobre todo, que están allá detrás de este disco. Vamos a pasar ahora a platicar sobre, como ya muy de lleno, tu tema de investigación, Elisa, que es este fotógrafo hondureño, Tomás Ayuso. Cuéntanos, por favor, un poquito más. Sí, entonces yo encontré el trabajo de Tomás Ayuso a través de las redes, también a través de Instagram, haciendo mis primeros pases hace un año en la investigación, buscando cómo se habla de la migración afuera de lo que es más común en la prensa o en los medios tradicionales, de representar a las caravanas migratorias, que es muy fotos de muchas personas que caminan, y es muy los shots de drones, y buscando un poco cómo hay trabajos que van en contra de eso, y no me acuerdo muy bien cómo llegué a este trabajo, pero llegué, y es un documental, un fotodocumental que cuenta, es uno de los proyectos que tiene este fotógrafo, que cuenta las historias de 5 personas y familias que deciden desde Honduras de irse a los Estados Unidos,
y él a lo largo de varios años le sigo en su camino documentando a través de lo visual o una traducción iconográfica sus decisiones antes de emigrar, su travesía por Centroamérica, México y cuando están en los Estados Unidos. Y creo que también es un trabajo inacabado que sigue cuando tiene el tiempo como siguiendo a estas personas y sigue en contacto. Y lo que me gusta mucho del trabajo es como es una contranarrativa visual que narra las historias individuales de algunas de esas personas que han hecho esta travesía por América Central y México hacia los Estados Unidos, en vez de estas fotografías de masas de personas, que es muy deshumanizante y olvidamos las historias y las personas que están detrás. Sí. Algo que me gustó mucho del proyecto, que se llama The Right to Grow Old, como el derecho a envejecer, es que él, un poco de las entrevistas que hiciste con él y también en su página web, decía que cada vez más los derechos que tenemos son menos, ¿no? El derecho a una vivienda digna, el derecho a un salario digno, el derecho a respirar aire limpio incluso, pero el derecho a envejecer pienso que es algo, porque de por sí la vejez está completamente estigmatizada, pero también, o sea, deja el derecho a la vida, el derecho a envejecer, a poder tener una vida larga, una vida donde haya muchas experiencias, en donde haya tanto dolor, pero como también alegría. O sea, como esto me hace pensar mucho en el tiempo, en la duración de la vida. Y creo que también algo que en ese sentido me parece muy congruente de su parte es que son proyectos con una duración bastante larga, ¿no? O sea, no es de que él va, no sé, a Tapachula 2 meses o 2 semanas a tomar fotos y se va. Y como que esas cosas un poco más efímeras y un poco también de cierta forma siguiendo lógicas extractivistas, ¿no? O sea, como de solo ir a fotografiar y ya, sino de seguir con, o sea, como un poco como seguir con el problema, no en el problema por el sentido de Donna Haraway, como ella lo enmarca, de que las cosas tienen que tener una duración, o sea, tienen que sostenerse en el tiempo, porque en ese sentido también se sostienen en el cuidado, se sostienen en el cariño, en la ternura, también en la violencia. O sea, como que creo que hablas mucho como de no caer en ninguno de los dos polos del binarismo, o sea, ni por aquí ni por allá, sino que todos los matices que hay por en medio. Y algo que también me parece muy, muy hermoso y muy congruente de su parte es sobre cómo, además de el fotografiar a estas personas, se deja también a sí mismo fotografiar, ¿no? Hay como que esta, o sea, además de este consenso, sí, esta reciprocidad de como yo vengo aquí, yo tengo quizá como las herramientas técnicas para hacer esto, pero como que compartir y dejarse ser mirado, ¿no? También creo que hay una parte de no solo vulnerar a alguien, sino también compartir esa vulnerabilidad. Sí, es justo eso para comentar también. Me gusta mucho su forma de hacer este fotodocumental, lo que como el proceso de producción que va detrás, que hacer un proyecto así colaborativo no solo se trata, o hacer una contranarrativa así, no solo se trata de la representación finalmente que son las fotos, pero también todo este proceso de seguir, de acompañar desde la ternura, y que va un poco en contra de esta velocidad, el ritmo que están las redes sociales, que está ahorita en el periodismo de hacer una foto para complementar una historia, un título que va a atraer la atención, que va a generar los clics y ya. No, es una forma de hacer un periodismo de manera lenta, que intenta revalorar a las personas en vez de hacer o caerse en esos procesos extractivistas. Es eso que me gusta también mucho, como analizar todo el proceso que hice participativo, colaborativo que está detrás de este documental, que es mucho más que simplemente la representación, pero es todo un acompañamiento. Y esto justamente es la resistencia que es tan valiente y tan necesario para crear estas contranarrativas desde las perspectivas y desde las perspectivas de las personas que
que están atravesados por estos procesos de migración. Sí, total. Y que de hecho también para quienes nos escuchan pueden ver estas imágenes en nuestro Instagram, que igual estamos como Lotería de Núcleos Silábicos. Ahí pueden ver algunas de las imágenes o meterse a internet para darse una idea. Creo que es muy importante tener como que esa ancla visual para que sepan de lo... Estamos en horario, pero lo visual. Sí, siempre es muy importante, y más en estos temas como de traducción, de lo audiovisual, que ahora nos podemos meter un poco más, pero solo como que siguiendo con esa idea de la lentitud, ¿no? Como de tomarse el tiempo de... Y que otra estrategia que él utiliza de lo que tú analizas, que me gusta mucho, es la relación entre el texto y la imagen. No solo es la imagen y que la imagen hable por sí misma, aunque podría hacerlo, porque son imágenes como complejas, como bien compuestas, o sea, bueno, compuestas de cierta forma para que den un mensaje, pero también cómo el texto despliega la historia completa, que tú puedas tener ese como look como más desde dentro de qué está pasando aquí, ¿no? Sí, hace todo un trabajo de como los captions en Instagram, por ejemplo, también en otras plataformas de difusión que contextualizan las fotos para intentar, porque sí, una vez que una fotografía está en internet, se pierde un poco el control de lo que pasa o cómo van a interpretar las personas, los espectadores. Eso no se puede controlar. Y por eso está tan importante el texto, que él también dice que nace juntos y uno no es más importante que el otro, pero se conecta. Y como son historias visuales más que simplemente una foto. Y sí, todo este trabajo de este texto que complementa la foto también involucra la historia, que a veces se pierde si solo vemos una foto muy espectacular de este punto, pero narra también las historias desde el colonialismo, desde el imperialismo, el capitalismo global que están todo detrás de causar estos desplazamientos forzados. Y al mismo tiempo mostrar que en los procesos que son muy violentos de migrar en este contexto, que también hay todos estos momentos de amor, de encontrar. Justo estamos hablando de esta foto donde una pareja está viendo memes y como las risas, todo también esto se queda, y en este contexto yo considero que esta ternura y el amor de seguir encontrando y seguir encontrando una celebración de la vida también es una resistencia, y también captar estos momentos, no solo los momentos sucios o solo los momentos de sufrimiento, también da como una identidad mucho más compleja a las personas que están en estas fotos. Y que tiene mucho que ver también con este concepto de autotraducción, de cómo quiero yo representarme y tomar la representación en mis propias manos, como tener agencia, que es principalmente de lo que se nos roba o que se les roba a las personas que están en una situación migratoria, o no solo migratoria, en cualquier situación como de opresión o de violencia o de marginalización. Es que no es que no tengamos voces, que no se crean o no se dan las plataformas para que esa voz sea amplificada. Entonces, el hecho de que existe esta posibilidad de autotraducir o autorrepresentar, autonarrar como la experiencia propia, con todas pues con todas sus capas de complejidad, que justo a veces son muy buenas, a veces son muy lindas, a veces hay momentos de desmoronamiento, y creo que poder tener estas fotografías en donde además, como tú dices, no ves a la caravana completa, sino que, por lo que entiendo, Tomás es muy como intencional en que solamente haya máximo 2 personas en cada toma, para que sea como muy íntimo, muy cercano, que exista como que este sentimiento de que estás próximo a estas personas. Creo que es una estrategia muy, muy importante que utiliza. Sí, exacto. Bueno, en esas fotos que hasta ahorita he analizado, sí, solo son 2 personas, pero en todo es como grupos más pequeños, para justamente personalizar y también para
al mismo lado de personalizar las narrativas, también generar esta ventana a las personas que están, o las identidades que están detrás de simplemente ser migrante, que son papás, que también puede resonar de manera más universal, que puede generar este acercamiento de, como otra vez, dar una tridimensionalidad, dice él, como una identidad más compleja y no reducida son personas que sufren o son como este discurso que es muy, o sea, son personas que están sufriendo o son criminales, y justamente rompe con estas discursos y en mi opinión también rompe de esta manera con fronteras que se reproducen a través del discurso. ¿Y cómo ha sido la recepción de estas imágenes en redes sociales? Cuando platicaste con Tomás, ¿te comentó algo acerca de como qué tipo de mensajes ha recibido en respuesta? O si, por ejemplo, comparte esas imágenes con las personas a quienes sigue, o sea, como estas 5 personas a quienes siguen el proyecto de The Right to Grow Old, comparte las imágenes con ellos, ¿qué le han dicho? ¿Sabes un poquito de eso, cómo funciona? Sí, bueno, entonces ha recibido varios comentarios que son a veces más sucios que otros, y me comenté justo un ejemplo en que también ha tenido una conversación con una persona que a través de uno de sus fotos ha podido cambiar su percepción de migración desde de Centroamérica en general, que a través de estas fotos y leer sobre las experiencias de personas que están en estas fotos, y justamente una conexión que la persona que antes fue mucho más en contra de migración, que resonó alguna foto en particular porque él también es papá y cuida a su hija, y porque él, la otra persona que también quiere seguir este derecho para envejecer justo, porque otra persona no tiene este derecho, y justamente entonces ha tenido estos acercamientos y conversaciones en que sí ha podido o lograr o cambiar las percepciones de algunas personas. Uh-huh. ¿Y hay alguna, o sea, me da curiosidad porque siento que las redes sociales son un espacio súper liberador por una parte, pero también muy problemático por otra, uh-huh, porque definitivamente los algoritmos nos encasillan en como que estos echo chambers, ¿no? Sí. Como que a quienes sigue, las personas a las que sigues piensan lo mismo que tú, entonces tú piensas lo mismo que ellas, y es muy difícil salir de esos algoritmos, uh-huh, o como que encontrar como una salida a visibilidad. Uh-huh. Entonces pienso que es muy importante que si ya se está haciendo la labor justamente pues como de autotraducirse, autonarrarse, que haya como, o sea, toda esta chamba, y que no es el único. También pienso que es muy lindo ver cómo hay toda una trayectoria, uh-huh, de personas casi siempre metidas en el mundo del arte también, ¿no? O sea, un artista que me gusta mucho su trabajo, no sé si le conozcan, se llama Studio Lenka. Él es justo de El Salvador y vive en Londres, entonces él también tiene muchos trabajos que hace especialmente con infancias que han tenido que migrar. Él migró justamente de El Salvador a Estados Unidos, entonces como que esta experiencia es muy cercana a él, y entonces tienen como que talleres de arte y así, y creo que es muy, muy importante ver que se están haciendo muchos trabajos, pero tú analizándolo desde redes sociales o desde los medios, qué tanta salida tienen o no estos trabajos en un mundo de los medios que definitivamente está controlado por hegemonías y, uh-huh, como por fuerzas políticas que no quieren, sí, que esto salga. Sí, eso es una pregunta que yo también tengo, porque justo así los algoritmos están enfocados en encerrarnos en estas cámaras de eco, ¿no? Que confirman nuestros pensamientos, y pienso que justo es importante para también salir de las redes y conectar, por ejemplo, en este trabajo, conectarlo para ir platicar en escuelas, en universidades, como espacios más públicos, al lado de difundir en las redes, y justamente que también así que estamos hablando de en otra plataforma, esta puede generar o amplificar estas narrativas, y pienso que es importante que
estar en las redes, porque sí, no dejarlo al lado, pero como hackear un poco las redes, pero también salir para que se difunden en otros lados también, para intentar salir de los echo chambers. Y pienso que es una reflexión constante que tenemos que hacer y intentar, porque si esta meta es un gigante sin cara, ¿cómo lo podemos combatir, no? Y es justo sí, amplificar estos tipos de trabajo, también lo que comentas tú de este otro fotógrafo. Y también me hace pensar he visto mucho sobre el trabajo de una fotógrafa de Palestina que hace unas semanas fue asesinada también, pero como su compromiso y su trabajo como fotógrafo de narrar las historias desde su perspectiva y no solo desde el sufrimiento, pero también algunas fotos que van en contra y muestran la vida que las personas tienen y la resiliencia, la autonomía que tienen ellos, para que las personas no se convierten en estadísticas y no se convierten en moneda de cambio. Y pienso que sí, intentar amplificar estas historias y difundirlo de varias maneras. Y justo así también sí, ¿puedo platicar sobre este? Sí, claro, por favor. Estoy siguiendo otro proyecto que es como una bicicleta de café que lo combinan con cine comunitario. Y esto es una forma de difusión o pedagogía en la calle. Y como esto también genera afuera de las redes con varios públicos un espacio de escucha, un espacio de intercambio, y justo con el simple pretexto de compartir un café de manera lento, de tomar su tiempo, platicar sobre los estereotipos que rodean lo que pensamos de la migración a través de documentales que proyectan como la cocina de las patronas, o también los visuales que están en sus bolsas de café que venden, que tienen estas gráficas que dicen migrar no es un delito, es algo normal. Y como todos estos tipos de difusiones, como es muy importante justamente hackear este sistema, crear una memoria social que va en contra de este discurso hegemónico, porque siempre han existido estas resistencias, y justamente buscar lo que pasa por debajo. ¿Cómo se llama este proyecto para que nuestros escuchas lo conozcan? Sí, se llama Café Bici Ambulante, para que busquen en Instagram. Perfecto, para que lo puedan seguir. Y justo yo quiero aportar un poco como en eso de las estrategias de hackear desde dentro. He estado leyendo mucho sobre cómo hacerlo, o sea, no, porque creo que luego podemos como teorizar mucho, luego podemos así, pero es como, bueno, pero ¿cómo le hacemos, no? Y creo que una de esas cosas es, primero que nada cuestionándolo, ¿no? O sea, yo pienso mucho como en, por ejemplo, la cámara, que en su momento de creación se utilizó muy como right away, como un dispositivo colonial para fotografiar como al otro, como para ponerlo en esta mirada de la otra edad de la que hemos estado hablando mucho. Y entonces, ¿cómo podemos hackear ese sistema? Pues posicionándonos, como situándonos en este lugar, entendiendo que nuestra mirada no es objetiva, que desde la misma forma en la que encuadramos una cámara y decidimos qué queda dentro y qué queda fuera de la toma, ahí ya hay como una voz, ahí hay una postura, y hay una postura política también, ¿no? Entonces, creo que hackear el sistema desde dentro, mínimo para mí, mínimo de lo que he aprendido, que me han enseñado mis maestras, mis amigas, mi familia, mis colegas académicos y no académicos, es como primero que nada sitúate, o sea, como que entiende desde dónde estamos hablando, y a partir de ahí como que tus metodologías, tus dispositivos puedes ir desarticulando como que estas estrategias o estas lógicas, como pues lo que hemos dicho, que son narrativas que reforzan una idea reduccionista. Eso a mí se me ocurre, no sé tú qué piensas también como sobre estas estrategias como de hackeo. Sí, está difícil. Pero lo que he visto, por ejemplo, los últimos meses que estoy,
que se comparten muchas las protestas y las manifestaciones que pasan en los Estados Unidos, en México, en otras partes, y cómo a través de las redes se han creado como todo tarjeta roja de cómo conoce tus derechos. Cuando, por ejemplo, te tocó a la puerta y se comparten muy ampliamente. Ahorita también hay una campaña, creo que se enfoca en el contexto de México cuando estás retornada. En México conoce tus derechos como persona deportada, retornada o como migrante para solicitar refugio. Pienso que eso es un ejercicio de forma muy espontánea, sobre todo la tarjeta roja que salió como en las últimas semanas, creo, cuando volvió la segunda era de Trump. Que sí, cómo se compartieron como un acto de solidaridad y un acto como sí, en Instagram, que es de Meta, que es ahorita parte de este monstruo. Sí. Sí. Y bueno, Elisa, solo para ir cerrando el programa, justamente, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz que hayas tomado la invitación. Y cuéntanos dónde te podemos seguir, dónde puedes leer tu trabajo, qué sigue para ti. Sé que eres parte ahora como de un programa de doctorado con la UAM, Xochimilco. Sí, estoy en una estancia con la UAM Xochimilco, con Itza Amanda Varela Huerta, que es mi supervisora allá, pero está conectado con mi universidad de Gante. Es la ciudad donde yo vivo y en Bélgica, donde estoy haciendo este doctorado, pero me gusta mucho estar acá para con esta investigación servir como un puente y también vincular los discursos que pasan o lo que pasa en Bélgica, en Europa más general, con lo que pasa aquí y servir como este puente, como este intercambio y sobre todo para mí aprender desde los conocimientos que vienen de este lado y más del tradicional sur global, pero desde este conocimiento. No, pues gracias por estar aquí para compartir. También para la gente que te quiera buscar ahí en nuestro Instagram de @loteria.nucleos.silábicos, pueden... ahí está tallada Elisa para mayor información. Igual cualquier cosa nos pueden echar por ahí un mensaje directo. Gracias a todos nuestros escuchas por estar aquí en una transmisión más. Nos vemos en 2 semanas. Elisa, otra vez muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bonita tarde.